Y sí, es muy pesada esta herencia de la cual nos estamos ocupando esta noche. Por eso justamente le hemos pedido a un colega, a Diego Cabot, que está acá, Diego Cabot del diario La Nación, que está trabajando en un tema justamente que toca estas desilusiones colectivas, ¿no es cierto? Que venga y nos cuente, ¿no es cierto?, las bases del trabajo que estás haciendo. Bueno, estoy trabajando hace ya unos meses en todo lo que tiene que ver con vivienda social, ¿no? Entonces he repasado un poco ese mundo enorme, digamos, lleno de matices políticos, ¿no? Porque dentro de todo lo que es la matriz de la vivienda social, históricamente, ya Claro. no solamente con el kirchnerismo, sino históricamente, se trató como de una suerte de herramienta política muy fuerte, ¿no? En todos los municipios, gobernaciones y más. Históricamente, gran parte de esto del Estado asistencialista tenía que ver con las viviendas sociales, ¿no? Entonces es un mundo enorme donde se gasta muchísimo dinero y donde pareciera que nunca alcanza, ¿no? Y efectivamente nunca alcanza. Por eso decíamos la pesada herencia, ¿no es cierto? Porque evidentemente es una herencia que hace a la vida cotidiana de los ciudadanos, pero que no se cumple. No, bueno, en el último tiempo, digamos, con López, puntualmente hubo un quiebre muy fuerte con el tema de la vivienda social, allá por cuando asume Cristina, un poco unos meses antes, ¿no? En ese momento Kirchner empieza, digamos, a utilizar a López y como uno de los arietes para saltear muchas veces, para puentear, para pasar por arriba a gobernadores o para, digamos, favorecer a gobernadores y no darle nada a intendentes. Entonces empieza a utilizar la vivienda como una manera de entregarle obra directa a la persona a la que quería beneficiar políticamente. Claro, ¿no? y mirá lo que son las vueltas de la vida. El López, que acabas de nombrar, López es el de las bolsas con los 9 millones de dólares que tiraba por encima del muro del convento de las monjas en General Rodríguez. Así que fíjense que ya venía de bastante atrás todo el tema de qué es lo que le pertenece al Estado y qué es lo que le pertenece a cada uno, ¿no? Mira, yo hace poco, porque hace poco me tocó cerrar un ciclo de transparencia en Córdoba, ¿no? Entonces estuvimos todo un día, o estuvo, digamos, especialistas hablando de transparencia. Entonces al final me tocó a mí hacer como una suerte de conclusión de lo que se había hablado. Entonces yo empecé a hablar y les proyecté una imagen justamente de un barrio abandonado en la provincia de Buenos Aires, iniciado en 2006. Sí. Por el que se habían pagado varios millones de dólares, creo que alrededor de 5 millones de dólares, y había quedado arrumbado, y que hoy se debate, el gobierno está debatiendo con técnicos si se puede, digamos, salvar o si hay que demoler, ¿no? Entonces yo les mostré una foto y les dije, miren, cuando uno camina por este barrio, cosa que yo había hecho unos días antes, se encuentra pintado en las paredes con los apellidos de las familias, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, familia Suárez, familia Torres y demás, son dos de los nombres que me acuerdo, que la gente iba, digamos, ahí, claro, con la ilusión de que iba a ser. Bueno, cuando uno habla de corrupción y cuando uno habla de dinero que debía ser para vivienda social y se va a otro lado, está hablando de esa gente, ¿no? Esa gente que además la ilusión de ver su nombre en la pared, Exacto, pensar, voy a tener un techo. Mira, tenemos unas imágenes de archivos, ¿no? De un barrio de 1.200 viviendas que quedó, así como vos lo estás describiendo tal cual, que te corre frío. Sí. Mira, fíjate. Lorena, ¿cuántos chiquitos tenés? Tengo 6, pero 6 chiquitos. viven 3 conmigo ahora. ¿Y a vos te habían adjudicado esta casa? Claro. Y está así, sin terminar. Ahora estoy viviendo en una que me prestaron, pero también está sin terminar. ¿Y esta casa te la adjudicaron en qué año? 3 años y medio más o menos. Desde el 2009 las casas todavía están paradas. Así que no íbamos a empezar a gestionar de vuelta para ver qué es lo que pasa con el tema de las viviendas. Teóricamente, la última vez que nosotros hicimos el petitorio a la señora presidenta, en esa era Cristina, teóricamente ya las casas están terminadas. Estamos en la zona de La Plata, estamos en Tolosa, estamos a 10 cuadras de la casa donde se crió Cristina Fernández de Kirchner. En este barrio, que era tan solo un barrio de ranchos, se pensó un barrio de viviendas. En el año 2007, Néstor Kirchner, Julio De Vido y José López vinieron a inaugurar todo esto. De las 1.200 casas prometidas, solo se construyeron la mitad. El resto son como lo que están viendo,
escombros, escombros y escombros. Y de las casas que se hicieron, muchas, la mayoría, están mal hechas. ¿Termina? Bueno, la historia de este barrio comienza en el 2007, cuando el expresidente Néstor Kirchner prometió 1.200 viviendas y, como vemos, ustedes pueden ver, fue construida prácticamente la mitad de esas 1.200 viviendas. Nosotros hemos Bueno, esto fue inaugurado con bombos y platillos. Esto fue inaugurado con bombos y platillos, con la presencia del ministro De Vido, con la presencia del tan comentado señor López. Estuvieron acá. Estuvieron aquí en el barrio de Tolosa y nos dejaron un barrio abandonado. No hay miras de que esto arranque, nadie ha venido a hacer nada acá. No, y tampoco a mí no tengo plata como para poder terminarla. Por esta misma calle, a 10 cuadras de aquí, nació la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A 10 cuadras de aquí nos dejó esto. Imagino que en el trabajo que vos estás haciendo, el relevamiento que estás haciendo, estos casos desgraciadamente todavía están sin solucionar. Sí, a ver, mira, para que tengas idea, el año pasado, ¿no? En 2015, alrededor del 50% de todos estos planes federales de vivienda no había recibido ni un peso en el último año, ¿no? O sea, no habían recibido ni un peso para avanzar en la obra en el último año. Eso generó, obviamente, digamos, prácticamente una parálisis total del mundo de la obra pública, ¿no? Hablando de vivienda. ¿Qué sucedía? Históricamente había una ley acá que establecía que cuando la inflación aumentaba el 10%, recién se ponían en marcha los resortes para la actualización de ese contrato, ¿no? Entonces, claro, inflación del 10% en el INDEC, medida por el INDEC, sucedía una vez cada, no sé, 8 o 9 meses, ¿no? Cuando claro, en realidad, o cada 12 meses o un año, cuando en realidad pasaba todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos de la inflación en el INDEC estaban, se mentía con los datos de inflación. Entonces, eso hacía que el gobierno decía, mira, yo no te puedo readecuar el precio al valor actual. Entonces, ¿qué hacían? Le decían, certifica obra como que hiciste cosas que no hiciste para que yo te pueda pagar y mantener más o menos el obrador más o menos abierto. Lo que se llama una estafa. Exactamente. Directamente. Digamos, exactamente. ¿No? Le decían, como no podemos poner en marcha los regímenes de actualización, vos certifica obra, decís que hiciste el techo y no lo hiciste, y yo te lo pago. Entonces, cuando uno ve los papeles, se encuentra con que hay cantidad de barrios, imagino que este que estuvimos viendo es uno de esos, sí, que dicen, por ejemplo, que se pagó el 97%. Pero cuando uno mira el avance de la obra, capaz que está en el 40%. Claro. Entonces, eso fue lo que sucedió con la gran mayoría de la obra pública. Durante los primeros meses este año se negoció entre el gobierno y la Cámara de Construcción ciertas fórmulas para darle al menos alguna racionalidad a lo que se empieza a ejecutar de ahora en más. Y con lo de atrás, con lo que quedó, digamos, con esto, se llegó a un acuerdo de buscarle una manera más o menos de actualizar todo y empezar a avanzar con estos barrios. Lo que sucede es que muchos de ellos ya es económicamente más fácil arrancar de cero que rectificar estas obras que quedaron. Claro, porque es muy difícil, porque fíjate que lo que estábamos viendo, que son despojos en realidad, si hay cañerías, ¿en qué estado están? No, claro, por ejemplo. No, además hay lugares, que yo fui a alguno de ellos que me pasó, que los terrenos que daba la municipalidad eran, por ejemplo, viejos pantanos. Entonces, se les hacía más o menos algo así, como para que queden planos, y ahí se plantaban las casas. Pero eso muchas veces cedía. Entonces hay lugares donde hay grandes grietas en las construcciones que ya no hacen posible que se refaccionen, y que seguramente vamos a ver en los próximos meses, en varios de estos lugares, demoliciones
de cosas por las que se pagó prácticamente el total de la obra. Además, tengo entendido que el cajero, ¿cierto?, era Devido, era el que administraba la caja, ¿no? Bueno, Devido sin duda era el comisario político de gran parte, o sea, cuando uno habla con los exintendentes, con los patrones del conurbano, como le hice en su momento, todos tenían un trato directo con Devido, ¿no? ¿Por qué? Porque Devido era la llave para que le llegue obra a los municipios sin pasar por el filtro de la provincia, ¿no? Entonces, Devido, y López, que era el encargado puntualmente de viviendas, eran los que llevaban obras a los municipios, ¿no? Entonces eran, sin duda, que la dupla Devido y López era la responsable de todo este tipo de construcciones. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si las famosas bolsas de López llenas de dólares, ¿no es cierto?, se destinaran por lo menos a avanzar con lo que ya está a medio hacer, ¿no? Bueno, debiera ser así, lo que pasa que vos viste lo que son los trámites judiciales con ese tipo de dinero, ¿no? Recién ahora se está disponiendo del dinero que quedó incautado cuando en 2007 Antonini Wilson pasó por la aduana con $800.000. Y recién ahora, 10 años después, o 9 en realidad, se está en condiciones de disponer de ese dinero. Así Vos sabés que yo preguntaba el otro día, ¿y dónde está la plata de la valija de Antonini Wilson, no? Y me decía, está en la bóveda del Banco Central. Claro, exactamente. Pero bueno, pero te das cuenta el lucro cesante que eso significa, ¿no? De años de haber tenido la plata inmovilizada, esa plata es parte de la vida de la gente que apostó a tener un techo. Así ¿no? es. Lo de López también, imagino que estará en alguna... Porque el juzgado es como si digamos, incautara un televisor. Después que incauta un bien, en este caso billetes, tiene que definir el destino para cuidarlo mientras dure el proceso, ¿no? Sí. Entonces, imagino que esto estará en alguna caja fuerte. No sé exactamente dónde están estos 8 millones de dólares, pero imagino que en alguna bóveda que habrán alquilado para guardarlo, ¿no? Son varios kilos de dinero. Sí, por supuesto. Además aparecen bóvedas por todos lados, no solamente, ¿no es cierto?, en el convento del General Rodríguez, No, claro, sino en un dragón, que es la cosa más insólita, ¿no?, que uno ha podido escuchar. Insólita. Ahora, por ejemplo, ese estudio que vos estás haciendo para justamente una institución de los Estados Unidos, ¿abarca un barrio en especial o los varios? Bueno, en realidad tiene varias aristas. La idea es ver qué pasó con la vivienda social en los últimos años. Para más o menos la Argentina tiene un déficit de 2 millones histórico de viviendas, ¿no? Y se le van sumando por el crecimiento vegetativo de la sociedad, de la población, en realidad se le van sumando alrededor de 120.000 por año. Viviendas nuevas, de las cuales hay una gran, más o menos la mitad, es gente que puede acceder con una ayuda del Estado o con la ayuda de los padres o con su propio trabajo a su vivienda. Pero la otra mitad no tiene posibilidades de mantener, entonces, de llegar a una vivienda. Entonces, por año se suman 60.000 viviendas sociales. O sea que el Estado, para mantener el déficit, no para mejorar, debiera construir alrededor de 50 a 60.000 viviendas por año. Y después, para reducir el déficit, que es como estos 2 millones de viviendas históricas, debiera obviamente aumentar la construcción. Lo que yo estoy tratando de entender es un poco qué pasó y agarrando algunos barrios. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, algunos, por ejemplo, estoy mirando uno muy grande en Rodríguez. Ahí estoy mirando el General Rodríguez, donde se hicieron uno de los barrios más grandes, se llamaba... creo que Néstor Kirchner, creo que se llama el barrio. Después estoy mirando uno que quedó abandonado en la zona de Esteban Echeverría. Así que 2 o 3, y mirando un poco qué pasó con el entramado social, ¿no?, de esa gente que finalmente no pudo ir y demás. Claro, a vivir al lugar porque como vos muy bien pretendían. lo señalás en tus notas del diario La Nación, es toda gente que ha sido engañada y que ha quedado en la nada. En realidad es increíble porque hasta como sabían que esto iba a pasar, no es que es algo que no sabían que iba a pasar, sabían que la plata que habían presupuestado no iba a terminar siendo vivienda, entonces se cuidaban mucho de no, digamos, identificar a una familia con una casa, ¿no? Claro. Entonces no hay adjudicaciones anteriores, hay solamente cosas que los intendentes in voce, digamos, le decían a los eventuales adjudicatarios, bueno, esta va a ser tu casa o esta otra, pero no hay papeles firmados de que una casa va a ser de uno o de otro, no adjudicaban hasta no tener efectivamente la casa. Y después tenés otro problema posterior, que es que en general no estaban escrituradas.
Claro, claro, exactamente. Así que te agradezco un montón todos los datos que nos has dado y que desgraciadamente vienen a confirmar lo que nos habían denunciado, ¿no? Esta pesada herencia que Así nos queda es. de mentira, de realmente, ¿no? De engaños, de la buena fe de la gente que pensó voy a tener un techo y al final no tiene nada, ¿no? Así es. La verdad que llama la atención y no solamente llama la atención, sino que conmueve ver por ahí estos esqueletos de viviendas sin terminar, por las que se pagaron millones, se pagó mucho más de lo que está construido, en general al lado de barrios donde la gente vive en condiciones muy precarias, ¿no? Donde sería realmente una mejora notable de su calidad de vida poder cruzar el alambrado, que la mayoría de ellos están cerrados, y vivir en la vivienda que alguna vez le prometieron. Por supuesto. Bueno, Diego Cabot, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, y ¿sabés qué? Por supuesto, seguimos con esta pesada herencia. Herencia llena de mentiras y de engaños, con lo más sagrado creo que uno tiene en la vida, que es el techo. Ahora seguimos.